Estamos trabajando en esta maratón de este curso especializado en materia de campañas electorales y el día de hoy vamos a ver el módulo número 5, en el que hablaremos del liderazgo político y sus aplicaciones a la campaña electoral y terminaremos con una serie de tareas que nos permitirán definitivamente hacer de las teorías del liderazgo herramientas y elementos tácticos para poder incrementar las probabilidades de éxito en una campaña electoral. Muy bien, vamos avanzando entonces y repetimos, como decimos en cada uno de los módulos, que Goberna como consultora política en convenio con la Fundación San Marcos está desarrollando este curso de especialización para, en efecto, certificar a consultores políticos. Y el día de hoy vamos a hablar de nuestra quinta clase de 8 clases consecutivas. Vamos a continuar entonces y la primera pregunta que salta a la luz, de hecho, es ¿por qué razón es importante definir, delimitar, explicar y desarrollar el liderazgo político para una campaña electoral? Es decir, lo primero que nos preguntamos es ¿cuán importante o por qué es importante o para qué sirve el liderazgo político en una campaña electoral? En este curso de especialización vamos a darnos cuenta de que el liderazgo político es gravitante. Además que ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos comentado en la clase de oratoria, en el módulo 4, habíamos señalado de que en efecto el liderazgo político forma parte de una triada de 3 componentes que son la oratoria política, el liderazgo político y la psicología de masas. Estas son las principales herramientas para poder de efecto definir el éxito, la fortaleza de un candidato. Y decimos nosotros que es importante definir, delimitar y explicar y desarrollar el liderazgo político por una simple razón. El líder político es el factor estratégico más importante en una campaña como imagen, como producto y como línea argumentativa. Tener un líder político o una persona con liderazgo político como candidato en una campaña facilita el trabajo profesional de los estrategas, de los operadores y de los consultores políticos. Tener a alguien con escaso liderazgo o con muy pocas habilidades de dirección, entonces vuelve un poco más complicada la asesoría, las estrategias tienen que buscar otra serie de caminos y por eso es que se recomienda siempre de que el líder apueste por la formación permanente como sus habilidades de conducción, de dirección, de oratoria. Muy bien, ahora sí continuamos y decimos que dentro del enfoque de liderazgo político hay 4 que nosotros nos gusta señalar en este curso que dictamos para los jefes y estrategas de campaña, ¿sí? Cuando Platón habla de la educación para el liderazgo político, ¿sí? Este señala de que en efecto existe pues líderes y que estos líderes tienen que ser educados o formados ambientalmente para que desarrollen estos dotes. A diferencia de Platón, Aristóteles señalaba de que los rasgos de liderazgo son innatos, es decir, que ya había personas que nacían con ciertas dotes y habilidades. Fíjense, asimismo, Maquiavelo, cuando habla o se refiere al liderazgo, para él es la persona que es capaz de adquirir y consolidarse en el poder. Muy parecido al tema del efecto electoral, porque vamos a nosotros a resaltar una importante frase que dice el liderazgo, todo líder tiene seguidores, ¿sí? Esto es vital porque muchas personas entienden o creen que hay oradores y hay líderes cuando solamente hablan bien, ¿sí? Líderes cuando solamente se sienten líderes perceptiva y psicológicamente ellos como individuos, pero Maquiavelo nos da una versión mucho más realista. ¿Cuál es esta? Que pues que el líder es el que se adquiere y se consolida en el poder, ese es realmente el líder, ¿no?
No es quien dice ser líder, ni que quiere ser líder, ni quien aspira, sino quien logra. El mismo fenómeno se traslada a la campaña electoral, ¿no? Sería pues quien logra convencer a la población para que vote por él y mantenga ese grado de fidelidad política de forma indefinida, ¿no? En Hobbes adquiere una naturaleza especial el fenómeno del liderazgo, porque fíjense, para Hobbes es el Leviatán o el Estado quien controla el poder en un estado de naturaleza, pero quien controla el Leviatán justamente se convierte en esta especie de autócrata necesario que concentra las libertades de todos los individuos de la población, ¿no? Entonces, en realidad quien doma o conduce al Estado es en realidad el líder. Como ven, hay diferentes interpretaciones desde el punto de vista del marco histórico para entender el liderazgo político, ¿ya? Ahora vamos a tomar en cuenta algo de vital importancia y es por qué razón el liderazgo político está asociado indirecta y directamente a la imagen. Fíjense lo que dice López y de Santiago en el año 2000, en esta cita que la estoy presentando. La asociación entre el liderazgo y la imagen es parte de la consultoría política, ¿ya? Está claro que el liderazgo implica hoy, más que nunca, por razones obvias, dominar el escenario, ¿ya? Dominar el escenario. Convencer no solo con la palabra, de que hablamos con la palabra oratoria, sino también con la imagen adecuada, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que el candidato o el líder político tiene que tener pues toda la perspectiva de imagen que llegue a los públicos, a los nichos y a los segmentos, ¿ya? Pero para cada circunstancia hay una imagen, hay una narrativa, hay un mensaje, hay un impacto visual, ¿no? Los líderes actuales, contemporáneos, deben de tener adaptación al encuadre fotográfico de la cámara, deben poseer la apariencia física y el dominio gestual, el atuendo, el decorado, la mímica, el empleo de atributos vocales, el uso de la palabra, el manejo de la argumentación, la facultad de dejar de entrever a través de la actuación un carácter atractivo o un cierto carisma al menos, ¿no? Esto es la facilidad para suscitar emociones en los receptores. Entendamos entonces, si podemos hacer una analogía, que pues que el líder es un artista, es una persona de cierta forma que genera seguidores, fans y que necesita poder perfeccionar estas herramientas, porque lo que muchos políticos no entienden es que el liderazgo se perfecciona, el liderazgo mejora. Ahora, la propuesta de valor en materia de liderazgo, ¿no? Es que la personalidad se vuelve un producto. Ese es el rasgo innato. Y aquí podemos ver en esta interesante lámina cómo es que tenemos líderes de diferentes latitudes del mundo, ¿sí? Y con diferentes posiciones. América Latina, ¿no? Asia, ¿no? Eurasia, ¿no? Europa Central, ¿no? Europa insular, ¿no? Y yo sé que tú puedes mirarlos y darte cuenta de cuál de todos ellos es tu favorito o cuál es el que crees que ha trascendido mucho más en la historia. Pero déjame decirte que independientemente de eso, el liderazgo, ¿ya? Lo tienen todos y cada uno de las personas que puedes tú observar en la lámina, ¿ya? Porque independientemente si lo usaron para un fin que tú consideras malo y que otro puede considerar bueno, ¿ya? Ellos definitivamente tuvieron la osadía, las agallas, la capacidad de poder convencer y hacer que toda una masa siga sus designios y eso es lo que hace un líder. Inspira, motiva, moviliza, activa y convence a una población determinada para que ésta siga sus fines. Hablamos pues de Winston Churchill, un extraordinario líder del modelo republicano o democrático. Adolf Hitler, un gran líder de lo que significó la autocracia fascista, ¿no?
Hablamos también de Lenin, un líder que en realidad instaura o logra hacer llevar a la práctica el marxismo en el mundo, en la Unión Soviética, un líder providencial, un líder proletario y de las masas serían pues Lenin junto con Adolf Hitler en diferentes condiciones o fórmulas políticas, mientras que en Adolf Hitler era el componente racial, en Lenin era el componente de raza, ¿no? En el caso particular de Hirohito, es el único dentro de nuestros líderes presentes quien tiene un toque mucho más providencial, puesto que él es un emperador, ¿ya? Y era considerado por su pueblo como una divinidad, es decir, como Dios. Este es el único, pero hay diferentes varianzas, porque de hecho, Sir Winston Churchill, la reina también es considerada, las monarquías, como herederas pues de la tradición del poder monárquico divino. Ya en este caso, Hirohito, a diferencia de el rey inglés no era quien tenía la conducción directa de su pueblo. Hirohito en este caso sí, y supo inspirar fortaleza y heroísmo hasta el último de sus días. Fíjense bien, porque es bastante interesante que podemos tener liderazgos monárquicos no líderes y monárquicos sí líderes. Por último tenemos a Fidel Castro, una persona ya que se abrió campo en sus inicios con el nacionalismo y que después se acerca al eje socialista por estar aislado y acorralado, ¿ya? En definitiva, Fidel Castro fundó un régimen, ¿sí? Fundó un régimen que sobrevivió al tiempo. Y ya decía Maquiavelo, ¿ya? Que todo lo bueno sobrevive en el tiempo, ¿ya? Hirohito también fundó un régimen que sobrevivió en el tiempo. Lenin, a pesar de todas las circunstancias, la actual Federación Rusa es heredera de su creación en la Unión Soviética porque él es quien pone fin a la Rusia imperial zarista, ¿ya? Adolf Hitler, aunque fracasó en su empresa, en caso de hubiera conseguido su triunfo, en caso de haberlo conseguido, él hubiera formado lo que los nacionalsocialistas denominaron el reino el gobierno, el Reich de los 1000 años. En el caso de Winston Churchill, él logró la permanencia y estabilidad de la monarquía británica. Bien, vamos avanzando entonces y nos damos cuenta que de pronto han habido enfoques para estudiar a estos personajes, porque lo primero que uno se pregunta es cómo han tenido tanta fortaleza y habilidad o maña para poder inspirar a todos los pueblos, ¿ya? Es necesario resaltar aquí, y de pronto hay un líder que no está, es Mao Zedong, de que estos liderazgos, al ser tan importantes después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a ser estudiados con una mayor asiduidad por los científicos de la sociología, después de la psicología, de la administración de empresas, para querer aplicar el campo del liderazgo político al campo de la administración empresarial y por último de la ciencia política, que es una de las que ha llegado más tarde, pero que ha tenido estudios contundentes en materia de estadistas, estrategas para la ciencia política. Es decir, que estos líderes han sido estudiados, vilipendiados, odiados, despreciados, pero estudiados por aquellos que querían comprender por qué razones las personas les seguían, les obedecían, les querían, ¿ya? Entonces vamos con este punto importante, que es de los elementos que de pronto vamos a resaltar, son la ecuación, ¿sí? ¿Ya? Las 5 variables del liderazgo, un enfoque del desarrollo. Es decir, lo que yo necesito ahorita es que te fijes que para poder hacer liderazgo existen 5 variables. ¿Qué quiere decir esto? Que el liderazgo no es de ninguna manera solamente tener la personalidad, ni solamente tener la habilidad de hablar en público. Liderazgo en realidad son la serie de estas 5 variables, a menos dentro del enfoque que vamos a recibir. Primero, ecuación personal. Vamos a decirlo aquí de una forma bastante práctica, la ecuación personal
es todo lo que suma el propio individuo, sus habilidades técnicas, cognitivas, sociales y su propia ambición de poder, sus propias ganas de llegar al poder, suman en todo lo que es un político su ecuación personal. Digamos que la ecuación personal de un político puede ser mucho más fuerte, mucho más intensa y de mucho mayor valía, ¿sí? Cuando tiene conocimientos científicos, técnicos, cognitivos, además sabe hablar en público, tiene un atractivo personal, entonces tiene una ecuación personal que le ayuda, ya de por sí el político tiene valía. Ojo, pero ahí no queda todo, vamos avanzando y nos vamos a dar cuenta de que tiene que funcionar esta ecuación personal en la práctica. Dígase de esta forma que el comportamiento efectivo es la aplicación de la ecuación personal en su entorno social. Es decir, yo sí soy auténtico y de pronto soy una persona académica y además me hablo bien con los demás. Puede ser que la gente diga, oye, no, que en realidad este tipo es soberbio, es creído, o sabe mucho, o de pronto es hipócrita si les hablas. Entonces siempre la población o los grupos sociales van a tener respuestas, van a tener contraargumentos a tu ecuación personal. Si tu ecuación personal funciona en un entorno, sea tu entorno de trabajo, sea tu entorno universitario, sea en tu entorno comunitario, entonces estamos hablando de un comportamiento efectivo, ¿ya? Y a este comportamiento efectivo le sumamos o le agregamos la red de apoyo. ¿Qué significa esto? Porque aún todavía no tenemos un líder. Estamos en la segunda variable. Habíamos dicho que son 5 variables, ¿sí? La red de apoyo es el soporte en convocatoria distribuida territorialmente. Voy a explicarlo de esta manera o de la siguiente forma. Bien, una red de apoyo es la capacidad que tiene el político de poder trasladarse a diferentes localidades, diferentes espacios geográficos y que pueda tener en cada uno de ellos respaldo, apoyo, para que la gente convoque, para que la gente se aglomere, para poder escucharlo, para poder verlo. Entonces, te comienzas a dar cuenta de pronto de algo muy, muy interesante, que es esto, que la red de apoyo son el grupo de colaboradores y de logística que cuenta el líder para poder desplazarse en diferentes territorios. Esa es una red de apoyo. En realidad son equipos que trabajan para él, ¿no? Entonces tenemos después de la red de apoyo la cuarta variable, que es el entorno de liderazgo. ¿Cuál es el entorno de liderazgo? Es el nicho que es mucho más vulnerable o que de pronto es el nicho mucho más ligado a su discurso político, a su propia personalidad, a la autenticidad de su mensaje, ¿no? Entonces, este sería el público objetivo mucho más cercano para que el político pueda desarrollar la fidelización. Entonces, tiene que tener un entorno de liderazgo. Por último, la quinta variable es la percepción e impacto que tiene el líder, que es el resultado del liderazgo, es la medición de la fidelidad, la simpatía y el alcance. Es decir, ¿funcionan estos 4 elementos juntos? Sí o no. ¿Hay una percepción e impacto de liderazgo? O de pronto sí le aceptan, tiene un comportamiento efectivo, pero solamente sus amigos lo quieren, nadie más. Entonces ahí te das cuenta que en realidad el líder, a través del impacto y el liderazgo, siempre va a buscar el mayor impacto dentro de la sociedad. ¿Ya? Muy bien, vamos avanzando. Habíamos dicho entonces que estas son las claves del liderazgo. Vamos avanzando. Sí, vamos avanzando. Ya, muy bien. Ahora vamos a un aspecto importante, que es la teoría de los rasgos políticos. ¿Y cuál es la teoría de los rasgos políticos? En realidad estoy trayéndote 4 clasificaciones o aproximaciones de 4 autores que te van a poder permitir tener un panorama mucho más amplio. Por ejemplo, tienes aquí a Mann. ¿Y qué es lo que decía Mann? Mann lo que decía es algo concreto. Hay 6 elementos o rasgos, ¿ya?, que hacen y definen al líder político, ¿ya? Entonces, con estos 6 rasgos, yo podría definir
si mi candidato es líder político o no. ¿Y cuáles son estos 6 rasgos? Bien, y vamos a leerlos entonces. Inteligencia. Oye, pero ¿cómo defino si es inteligente o no? ¿Tengo que hacerle un test de coeficiente intelectual o no? Es un poco rara esta habilidad, pero en realidad sí podemos darnos cuenta de que hay personas que tienen mucha inteligencia y otras que no tienen mucha inteligencia. En todo caso, esta inteligencia sería un equivalente a la cultura o conocimiento, ¿ya? No es la capacidad de razonamiento, sino el nivel de conocimiento que tiene sobre su entorno y sobre la política. Masculinidad. ¿Recuerdas cuando hablamos en materia de psicología de masas en el que sustentamos señalando de que la masa es femenina y que en gran medida está esperando ser doblegada, sometida, y por eso es que la oratoria es un elemento importante? ¿Ya? Mira, ajuste, es decir, la capacidad para resistir, el dominio de sí mismo, el temple, la extroversión, es decir, capacidad de comunicarse con los diferentes espacios sociales. Y también Mann decía de que los líderes tienen que ser conservadores. Conservadores, más no en el sentido desde el punto de vista político, más sí conservadores desde el punto de vista de la conservación de las tradiciones de cada modelo político, ¿no? O sea, el líder siempre busca conservar, no busca destruir. Eso decía Mann, ¿ya? Eso decía Mann, ¿ya? Stottgill dice algo bien interesante porque él tiene en realidad 9 rasgos y características del liderazgo, ¿ya? Logro, es decir, que sea efectivo; rendimiento, es decir, de que pueda tener permanente capacidad para poder trabajar; iniciativa, participación, no es quedado, sino que toma la delantera; y también tiene alta confianza en sí mismo; responsabilidad, cooperativismo, tolerancia, influencia y sociabilidad, ¿no? Varios valores en realidad, algunos de ellos un poco laxos o amplios, ¿no? Como sociabilidad, influencia, etcétera, etcétera. Bell, en cambio, plantea que solamente hay 2 rasgos característicos del liderazgo. ¿Cuáles son estos 2 rasgos característicos? El poder y la voluntad. El poder en el sentido de que todo líder político tiene una capacidad innata de imponerse sobre el resto, y a esto se le llama poder, ¿ya? Pero además también se encuentra ahí el factor de la voluntad, que es decir, la capacidad de poder luchar, ser insistente, permanente y de hecho tener la capacidad de vencer. La voluntad era un elemento muy importante en todos los factores de liderazgo, como estamos viendo. Y después está la teoría de los rasgos y características de Robert Michels. Este es particularmente el uso de que gobierna, lo hace en base a Robert Michels, con estos 6 elementos que son el talento oratorio, la fuerza de voluntad, la solidez o convicción ideológica, la confianza en sí mismo, la bondad de ánimo y el desinterés. Robert Michels es autor de los partidos políticos y es muy importante en la ciencia política porque él descubre una de las leyes de la ciencia política, que es la ley de la oligarquía de hierro, ¿ya? Pero veamos un poco explicando a estos 6 elementos de Robert Michels. Para Robert Michels, todo político líder tendría que tener talento oratorio. Es decir, si eres político para Robert Michels y no hablas con un talento oratorio extraordinario, bueno, pues no eres líder, simplemente se acabó el debate. Siguiente, para Robert Mitchell tendrías que tener una fuerza de voluntad inquebrantable. Y fíjate, si te vas dando cuenta, casi todos estos elementos pueden ser aprendidos, ¿no? Por ejemplo, si tú eres candidato y no eres tan buen orador, si practicas durante un mes, 2, 3, 4, 5, 6 meses, podrías definitivamente volverte un extraordinario orador. La fuerza de voluntad también se cosecha, se instruye. Por lo tanto, estos elementos en sí mismos se construyen. Después está el tema de la solidez ideológica. Para Robert Michels, un político que puede tener la convicción o el fanatismo ideológico más fuerte, tienen la autoridad para poder dirigir a una masa. Y mientras que aquella persona que es pusilánime, tibia o no tiene esta capacidad para convencer, definitivamente entonces no cabría dentro de este criterio.
Confianza en sí mismo, porque todo líder transmite la confianza que la masa no tiene, que la masa está llena de dudas, mientras que el líder está lleno de certezas, ¿no? Bondad de ánimo, es decir, tiene un trato cálido, trata bien a la gente, no es soberbio ni pedante, ¿no? Y por último está el factor del desinterés, porque para Robert Michels, el líder político tiene la finalidad de trascender y su mayor egoísmo se encuentra en el egoísmo de la trascendencia, más no en bienes o intereses materiales. Y esto es muy interesante porque esto también le daría un capital político muy poderoso en materia de campañas electorales a quien tenga el talento oratorio, a quien tenga la fuerza de voluntad, a quien tenga la solidez ideológica, a quien tenga la confianza en sí mismo, a quien tenga la bondad de ánimo, a quien tenga el desinterés. Fíjense cómo este tema es vital, ¿no? Es vital, ¿no? Ya, muy bien, vamos avanzando. Además, quiero comentarles de que el liderazgo ha sido bastante estudiado por los campos de la administración de empresas. Hasta este punto es que, por ejemplo, les presento al liderazgo situacional. El liderazgo situacional tiene o cruza dos elementos, que es la conducta de relación, ¿ya? La conducta de relación y la conducta de producción. La conducta de producción es esta línea que se encuentra aquí. La conducta de producción es esta línea que se encuentra aquí. La conducta de relación es esta que se encuentra aquí. Entonces, cuando se cruza la matriz, te genera 4 espacios que son 4 tipos de liderazgo. El liderazgo autoritario, el liderazgo coach, el liderazgo que da soporte, el liderazgo que da delegativo, ¿no? Entonces tienes 4 tipos de liderazgo y cuando tú aplicas este modelo en campaña electoral, tienes que, por ejemplo, en el que es autoritario, tienes a quién? Necesariamente tienes al gerente de campaña, quien tiene que hacer uso de su mando para poder expresar. Este no se preocupa mucho por la gente, se preocupa más por quién, se preocupa más por quién, se preocupa por los resultados. Mientras que en el lado del coaching tienes al operador, el operador político que va a estar permanentemente motivando, negociando, articulando, ¿ya? Y en el grado del liderazgo participativo tienes aquí al activista, fíjense, al activista, ¿ya? Y en el lado del liderazgo delegativo tienes aquí al mismo candidato. El mismo candidato es un estilo de liderazgo dentro del enfoque situacional que implica que cada rol o cada momento o cada espacio de tiempo tienen una función en campaña, ¿ya? Ahora, vayamos viendo un poco más y te vas a dar cuenta de que el enfoque situacional se derivan, pues, tipos de liderazgo y hay diversas nomenclaturas. Te he traído, por ejemplo, aquí 2 bastante amplias y generales, ¿no? Adolf Hitler ha sido considerado, ¿no?, como un dictador, ¿no? Mahatma Gandhi ha sido considerado como un transformador, ¿no? Margaret Thatcher ha sido considerada como una líder autocrática, ¿no? Nelson Mandela ha sido considerado como un líder democrático, ¿no? Kennedy ha sido considerado como un líder carismático, ¿no? Barack Obama ha sido considerado como un líder diplomático, ¿no? Entonces, ¿por qué te señalo esto de los más conocidos? Porque quiero decirte que en realidad cada uno de los autores han ido clasificando diferentes estilos de liderazgo, pero digamos que los más aplicados son los que te acabo de enseñar y los que te voy a explicar en breves momentos, ¿no? Por ejemplo, acá tienes otro de los 8 tipos de liderazgo, el visionario, ¿ya? El operador, ¿ya? El comprometedor, ¿no? El líder sargento, la líder porrista, el líder loro, el líder hablador y el líder coach. Cada uno de ellos tiene pues una forma de cómo compartir, de cómo dirigir o cómo comunicarse y su propio estilo incluso del habla, todo. Vamos avanzando y nos vamos a dar cuenta de que existe pues en el liderazgo lo que se llama el enfoque de la conducta. Y en el enfoque de la conducta es que el liderazgo es estudiado y visto ya como una conducta necesaria para la existencia de grupos,
¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos referimos? Es que sin líderes no habría grupos, ¿ya? No hay personas que son todas iguales de horizontales y todas iguales en su trato. Tiene que haber una cabeza, tiene que haber una jerarquía. Por lo tanto, el conductismo señala que el liderazgo es una conducta para la existencia de los grupos. Fíjense, mientras que la teoría de la elección racional nos facilita diciendo de que, por lo contrario, o sea, bien, voy a resaltar el tema del conductismo. Para el conductismo, el líder, sin líder no hay grupo, mientras para la elección racional, sin grupo no hay líder. ¿Por qué razón? Porque el líder existe por la elección del parte del grupo o la comunidad. Son dos enfoques distintos que parten de la conducta o el comportamiento del mismo líder. Ya uno es innato para que exista el grupo y el otro el grupo lo crea. Ya cualquiera de los dos tú puedes tener aproximaciones interesantes. Lo importante es que tú puedas observar cómo es que funciona el fenómeno político, ¿ya? Cómo es que funciona el fenómeno político, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del fenómeno o el enfoque teleológico, te presento aquí a alguien que de pronto tú ya conoces y conoces bastante bien, que se llama Martin Luther King. Él fue un líder por la simple razón que logró capitalizar pues las demandas de la población afroamericana en los Estados Unidos. Mira, la visión política es como nos ha recordado recientemente Roberts, la clave del verdadero liderazgo. Cuando hablamos de teleológico nos referimos a la capacidad de visionar, de ver el futuro y de articularlo, ¿ya? Con ella los líderes ofrecen a los ciudadanos un objetivo común, ¿ya? La visión política, con la visión política se ofrece un objetivo común, con el que pueden identificarse sin reservas. A grandes rasgos podemos decir que la visión es el resultado, escucha, de la combinación de la ideología política, o sea, tiene visión. ¿Quién? Tiene ideología política, porque si no, no tienes, ¿qué vas a visionar? ¿Recuerdas cuando hablábamos en materia de activismo y decíamos de que el líder activista necesariamente tenía que capitalizar políticamente, tenía a su vez también una lectura contestataria o rebelde, ¿ya? Y una posición política ideológica, ya, aquí es lo mismo. En el marco de la noción ideológica, para poder tener visión necesitas ideología. Si tú eres pragmático, no vas a tener visión, porque el visionario es un soñador, el ideológico también, ¿ya? Entonces decimos el resultado de la combinación de la biografía, de la ideología política, ¿ya? De la biografía personal, que es el equivalente a lo que hemos hablado en las 5 variables de la ecuación personal, y el momento o el contexto histórico en el que se encuentra, tanto nacional como internacional. Recuerda la frase de Maquiavelo que decía, virtud y fortuna. ¿Qué significa? La virtud es lo que tú puedes tener o dar y la fortuna es parte del destino. Maquiavelo decía que el hombre está en medio de estas entre un 50% cada una. Bien, aquí también es algo muy parecido. ¿Por qué razón? Porque tú puedes tener toda la biografía personal y toda la convicción ideológica, pero si estás en un contexto histórico que no te permite crecer, no. Gaetano Mosca, el extraordinario teórico italiano del grupo de los teóricos de las élites de la escuela italiana, decía cuando hablaba de Mussolini, decía que Mussolini es el tipo de hombre en la historia al cual tú no le puedes abrir ni siquiera una minúscula partícula de la ventana o de la puerta, porque en el momento en que le des una oportunidad a este tipo de hombres es en el que va a tomar todo el poder. Ya, de este tipo de hombre hablamos cuando escribimos y decimos de que en realidad el contexto nacional e internacional es la clave para que sea el detonante en materia de liderazgo político, ¿no? ¿Ya? Entonces, la coherencia en el tiempo con las ideas y con los proyectos, así como la aceptación y adaptabilidad a los cambios, son dos cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Pero el enfoque teleológico, que en realidad es soñar, ¿ya? Tiene también su margen de aplicaciones, es decir, el momento en el que se lleva a la práctica, porque tú eres más efectivo cuando vas cumpliendo lo que estás diciendo, visionas o sueñas o quieres. ¿Ya? Ciertamente aquí te traigo un pequeño speech en el que Adolfo Hitler le habla pues a las multitudes, dice mis SA y a las multitudes de sus soldados, por ojo, mis SA y SS, ciertamente en la imaginación lo que nosotros queríamos también existió antes, no hay idea de la cual
pueda decirse con justicia que haya nacido en un instante. Todo lo que se piensa lo ha pensado alguien con anterioridad. Todo lo que aparece en la imaginación humana fue también por otros imaginado. Pero lo importante es que tal imaginación, y aquí escuchen por favor, porque esta es la visión, ¿no? Lo importante es que tal imaginación, pensamiento o idea encuentre el camino de salir del débil terreno de lo irreal para llegar a realizarse. Que tal idea encuentre los cuerpos y la organización que le dé forma y que de esta idea y su organización se logre crear lentamente la fuerza que permita que se convierta en realidad lo imaginado. En realidad, en el año 1933, lo que está diciéndole es que hemos conseguido hacer lo que otros han soñado y lo que yo también he soñado, pero mi mérito no está en haberlo soñado o imaginado como los otros, sino que mi mérito se encuentra en haberlo conseguido, y esto es lo que yo quiero decirlo, lo conseguimos, y de aquí se genera todo un enfoque del triunfo de la voluntad que de pronto ustedes ya exploraron un poco más por temas de cultura general. Muy bien, aquí también debes de entender que una cosa son los altos liderazgos, los altos mandos, es decir, la cabeza visible que tiene que ser necesariamente el candidato o los altos mandos, con la diferenciación de los roles políticos o los liderazgos de tipo más operativos, no conductores. ¿Y qué es un liderazgo no conductor? Es decir, que no va a ser la figura pública o no va a ser el líder estrictamente estadista, ¿no? Entonces tenemos aquí roles que se han descrito por Harold Laswell en la clasificación de psicopatología política. Dice así y dice lo siguiente: hay estilos o roles políticos de administrador, roles políticos de agitador y roles políticos de teórico, ¿ya? O sea, que tenemos que los políticos en sus roles pueden ser administrativos, agitadores y teóricos. Por ejemplo, él dice o señala de que Marx es simplemente un rol político teórico. Por eso es que Marx no pudo tener ningún éxito propiamente en la política. Su éxito o gran éxito estuvo en sus estudios, ¿no? Sin embargo, hay otros que tuvieron un rol más agitador, como los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? O como Howard, que desarrolló un liderazgo más administrativo. Ya vamos a aprender de liderazgo administrativo cuando veamos en la última parte y veamos el estilo de liderazgo oso, en que en realidad es un estilo de liderazgo operativo o administrativo, ¿ya? Pero vayamos con este que es el más sorprendente de todos porque tiene los tres elementos. ¿Recuerdan cuando vimos la oratoria de Lenin? Dijimos que Lenin pues tenía un carácter agitador. Aquí está, carácter agitador. ¿Ven cómo tiene un carácter agitador? Pero Lenin también fue teórico y de hecho ha escrito muchos libros. Nosotros tenemos varios libros de Lenin, teórico. Pero también Lenin fue administrador. Por eso se diferenciaba en valor agregado con León Trotsky, porque Trotsky no tenía la habilidad ni la fortaleza administrativa. En esta clasificación que te estoy dando, es importante que recuerdes un punto o una idea central. Los roles políticos, sí, son de mediano o táctico alcance, no son de alto alcance o de elevado alcance como son los estilos de liderazgo de grandes o históricos personajes. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Ahora sí vamos a los tipos de liderazgo que de pronto tenemos que darle necesariamente una revisada, y aquí voy a escuchar algunos comentarios suyos para poder reforzar o fortalecer esta idea. Tipos de liderazgo. El liderazgo laissez-faire. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo dejar hacer, dejar pasar? Ese liderazgo, este es el presidente suizo que en realidad y se le reconoce como se le decía al emperador suizo, primus inter pares, primero entre iguales. En realidad se dice que no tiene demasiado poder y que solamente interviene cuando es necesario como un ente regulador y con la menor cantidad de control posible, porque los suizos son bastante autónomos, ¿ya? Muy bien, vamos a ir avanzando y por ejemplo tienes un liderazgo de tipo autocrático. Este es el presidente de China, Xi Jinping, quien definitivamente el liderazgo autocrático conceptualmente
permite que los supervisores tomen decisiones, es decir, los que están abajo de quien controla el poder, y fijen las directrices sin la participación del grupo. Es decir, el líder concentra todo el poder y nadie desafía sus decisiones. Los inspectores le ayudan a controlar a todo el grupo para que estos puedan tener también una parcela de poder, más pueden ser removidos por quien se considera el líder autocrático. La ventaja del régimen chino es que funciona. Hay regímenes autocráticos, como en países latinoamericanos, que no han funcionado. En estos días he estado conversando con algunos analistas de inteligencia en el mundo y me dicen, este virus ha sido hecho para que pueda ser vencido solamente por regímenes autocráticos. ¿Por qué razón? Pregunté. Por la simple razón de que en estos regímenes autocráticos rápidamente se puede hacer que la gente obedezca. En los regímenes democráticos es difícil hacerlo rápidamente, ¿ya? Entonces, este es un estilo de liderazgo autocrático, que es el opuesto o lo contrario del liderazgo, dejar hacer, dejar pasar. Tienes después el liderazgo democrático, ¿ya? Y aquí he puesto a alguien que de pronto puede ser o es en cierta manera bastante reconocido en el mundo de habla hispana. Este señor es Pepe Mujica, ¿ya? El liderazgo democrático habitualmente se llama liderazgo participativo. Este tipo de liderazgo se caracteriza por crear entusiasmo entre los integrantes, al priorizar la participación de los grupos. Cuando tú escuchas a Pepe Mujica, te das cuenta de algo bien interesante. Te das cuenta de que él siempre está motivando y tratando de hacer sentir como que es una persona común y que solamente, que solamente logra que la gente participa, ¿no? Yo quiero acá resaltar el logro de Pepe Mujica y en uno de sus discursos donde a él lo conmemoran, ¿ya? Él señala motivacionalmente y genera una participación haciéndose mostrar como quien fuera realmente democrático, ¿ya? Vamos a ver un vídeo también, les dejo en el campo virtual, está el vídeo de Pepe Mujica, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar ahora. El liderazgo transaccional, ¿ya? ¿Y qué es el liderazgo transaccional, ya? El liderazgo transaccional la pongo aquí a Merkel porque no la puedo considerar completamente democrática. Es una líder que tiene ya cerca de 25 años dirigiendo Alemania, ¿ya? Se basa en los procesos de intercambio entre los líderes y sus seguidores. De acuerdo al desempeño, reciben premios o beneficios. Entonces, aquí esta líder, digamos que ha sido premiada por sus bases, porque ha sido permanentemente, ha tenido respaldo de la comunidad alemana, pero a su vez también hay algo muy interesante de que este liderazgo transaccional se basa en los criterios de la meritocracia, ¿ya? Y de pronto funcionan en sociedades mucho más tecnificadas y desarrolladas, ¿no? Ese es un liderazgo transaccional, ¿ya? Puede funcionar también en la nación japonesa, ¿ya? Después tienes el liderazgo transformacional y aquí he puesto o he elegido a Vladimir Putin porque creemos de que definitivamente el liderazgo transformacional se basa mucho en la aspiración o la inspiración que tiene un líder político para poder llevar a sus seguidores, ¿ya? Emplean niveles altos de comunicación para conseguir los objetivos y aportan una visión de cambio que consiguen transmitir a los empleados. En este caso no serían los empleados, sino a los súbditos o a los ciudadanos, ¿no? El liderazgo transformacional ve en su líder a una especie de modelo a seguir. Por eso ustedes han visto que Putin es una especie de Chuck Norris de la política, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque justamente él lo que busca dentro de su lógica es permanentemente inspirar, ¿ya? Bueno, hasta ahí hemos tenido estilos de liderazgo. Parte de la tarea final es que ustedes definan cuál estilo de liderazgo es su líder, ¿ya? Todos los estilos de liderazgo son buenos, señores. No hay estilo de liderazgo malo. No, que tú eres dictador. No. No es malo ni siquiera el estilo de liderazgo dictador. ¿Pero por qué razón? Por la simple y sencilla razón de que es necesario el estilo de liderazgo autocrático. Fíjense cómo China es una gran superpotencia. Oye, pero ¿por qué le hemos puesto a Xi Jinping como
autocrático y por qué no le hemos puesto como transformacional? Por una simple razón. Es que Xi Jinping es una persona bastante parca, de hecho no inspira casi nada, él tiene el poder y punto. En cambio, Vladimir Putin necesita inspirar y motivar permanentemente a sus huestes, ¿ya? Entonces, parte de la tarea final va a ser que ustedes, se lo voy diciendo para que ustedes vayan haciéndolo, vayan eligiendo, ¿ya? El tipo de liderazgo que es su líder. Vamos ahora a trabajar con esta matriz y de pronto romper algunos mitos cruzando dos aspectos importantes. El alcance del impacto de un líder y la intensidad del cambio de un líder. Oye, ¿qué significa esto? Vamos a encontrar tipos de liderazgo, ¿ya? En función, ¿ya? A la intensidad de cambio y al alcance del impacto que tenga los cambios que realiza. Fíjense, vamos a poner un ejemplo. Acá tenemos en intensidad de cambio, vamos a poner así. Vamos a poner así. Hay alcance mínimo, ¿sí? Hay alcance mínimo. Hay un cambio mínimo, perdón. Hay un cambio moderado y hay un cambio profundo. 3 niveles de cambio. Cambio mínimo, cambio moderado, cambio profundo. De acuerdo a cada nivel encontraremos distintos tipos de liderazgo, ¿sí? Distintos tipos de liderazgo. Por ejemplo, en cambio el alcance o el impacto puede ser un alcance del impacto grande, alcance del impacto moderado y alcance del impacto pequeño o especializado. Fíjense, tenemos entonces en nuestra matriz de liderazgo que los líderes pueden ser de un pequeño alcance o impacto y un cambio mínimo. Cuando un líder es de un pequeño alcance y de un cambio mínimo, se le llama líder gestor. Porque no hace nada, solo gestiona, es un gestor nada más, ¿ya? Cuando hablamos de un alcance o impacto pequeño o especializado, pero que plantea, ¿ya? Cambios moderados, ¿ya? O sea, ya hablamos de un reajustador. ¿Y qué es un reajustador? Alguien que ya comienza a plantear cambios. Y cuando hablamos de un impacto pequeño o especializado y un cambio profundo, hablamos de un innovador. Por ejemplo, hay alguien que puede catalogarse en el país de Chile, Brasil o México como un innovador en materia de educación. Sí, por ejemplo, si alguien viene con el tema de la tecnología y comienza a innovar ahora que estamos en épocas de coronavirus como pandemia mundial, cómo poder desarrollar educación desde nuestros hogares. De hecho, ustedes han decidido educarse a distancia, ¿ya? Pero ahora, si el coronavirus no es detenido o enfrentado en todo este año, si dura hipotéticamente, ¿cómo se va a formar la gente? O digamos así, ¿cómo va a trabajar? ¿De dónde va a conseguir dinero? ¿Cómo se va a especializar? ¿Ya? Dicen que en los últimos semanas, en los últimos meses, se ha multiplicado los números de maestrías a distancia, de los cursos de especialización. ¿Por qué razón? Porque la gente no quiere perder su año, quiere entrenarse, quiere tener conocimiento de habilidades, ¿no? Entonces, quien desarrolle una metodología, un modelo en política pública para educar a la población que sea de área especializada, educación nomás y tecnologías, pero significaría un cambio profundo, estamos hablando de un innovador, mientras que si tú tienes a alguien que plantea un impacto moderado y el cambio es mínimo, estamos hablando de un confortador. Y si el impacto es moderado y el cambio es moderado, hablamos de un redefinidor, ¿ya? Pero si el impacto es moderado y el cambio es profundo, ya estamos hablando de un reformista, porque está planteando reformas, por ejemplo, reforma a la política económica, reforma constitucional, ya que hablamos de cambios profundos a nivel moderados, ¿no? Pero si hablamos entonces de un gran impacto con cambios mínimos, estamos hablando de un político salvador. Si hablamos de un gran impacto con un cambio moderado, ya estamos hablando de una persona que es paternalista o populista, ¿ya? Y si hablamos de un gran impacto con un cambio profundo, hablamos de un ideólogo. Por ejemplo, un ideólogo podría ser alguien que plantee un cambio completo de la sociedad,
por ejemplo, los ideólogos de género, ¿no? Plantean cambiar toda la estructura patriarcal de la humanidad que está basado en la estructura romana del pater familias y toda la estructura de la creencia de que el varón es la base, el pilar de la sociedad occidental, ¿no? Estamos hablando de un ideólogo. Fíjense entonces, porque esto es muy, muy interesante. Estamos hablando de un elemento que nos permite clasificar diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Si reducimos la política a su esencia, lo que es más visible para la mayoría del liderazgo es el único componente que resiste la memoria colectiva. Blondel tenía mucha razón, porque si reducimos la política a su esencia pura, o sea, solamente política pura en sí misma, lo único que es visible para la mayoría es el líder político, ¿ya? Porque resiste al cambio de la memoria colectiva.